Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. Quería hablar contigo también de tu cambio físico, porque tú desde que empiezas a crear contenido hasta ahora, has bajado muchísimo de peso. Decías antes, lo comentabas al principio de la charla, que tuviste un problema que te tuvieron que quitar de urgencia, ¿no? Un balón gástrico. Yo sé que me he visto un vídeo tuyo en el que creo que formaba parte de tu trabajo de final de grado, ¿no? Me parece. Sí. Que hablabas de que ibas a empezar primero con un bypass gástrico, al final te hiciste de otra cosa. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, cuánto peso has perdido, cómo llegas tú no sé si fue recomendación médica, si fuiste tú que dijiste lo tengo que hacer, si lo probaste por métodos, digamos, tradicionales en el sentido de ejercicio y dieta, pero no podías. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso. Pues mira, yo, a ver, durante toda mi vida he sido una persona con un ligero sobrepeso. Digo ligero porque nunca ha sido tampoco un tema de muchísimo sobrepeso hasta en los años previos a la operación y demás. En lo que, bueno, pues era un chaval normal, que hacía su deporte, tenía su alimentación en casa y tal. Bueno, yo no creo que hiciera las cosas ni mejor ni peor, pero pues tenía un poco más de peso que lo normal, un poquito. Vale. Hasta ese punto, pues cierta normalidad. Lo que ocurre es que cuando yo estoy en cuarto de la ESO, sufro depresión, me medico por ello. Y en el proceso, al final, de la depresión, con la medicación, superar todo eso, sí que tengo el primer gran repunte de peso a nivel muy bestia de alcanzar cifras muy grandes de peso. O sea, yo ahí me descontrolo por completo. No recuerdo mucho esos años a nivel de cómo era mi alimentación, pero sí que supongo que, sí que recuerdo malos hábitos por mi parte e interpreto que esos malos hábitos eran repetidos en muchas ocasiones y eso llevó a engordar muchísimo peso. Yo me puse en torno a unos 160 kilos, creo recordar, creo que fueron en torno a ese peso. Y claro, llegó un momento que durante mi bachillerato fue un proceso de aceptar el momento en el que estaba. Para mí también fue, ojo, yo no digo que tengas que engordar ese peso para aceptarte a ti mismo, pero sí que fue un momento en el que eso creo que me ha ayudado mucho también a mi creación de contenido después, porque por eso creo que todo lo que hacemos en nuestra vida al final, toda etapa, mejor no todo lo que hacemos, toda etapa siempre tiene una reflexión que te puede ayudar al resto de tu vida, porque en ese momento yo había un grupo de clase que todos teníamos sobrepeso, yo era el que más tenía. Había mucha más gente, pero había sobre todo 4 personas en concreto que además nos sentábamos juntos que sí que teníamos sobrepeso y nos llamábamos de forma cariñosa gordos. Quiero decir de forma cariñosa porque yo recuerdo que al principio ellos se llamaban y me quisieron incluir a mí en el término en plan de... claro, lo dices así, suena muy fuerte, pero tú lo escuchabas en ellos y cuando ellos se lo transmitían no era de forma faltosa, sino que era con cierto cariño. Y yo era el que más pesaba de ellos. Cuando a mí me lo decían que yo no estaba en ese punto de amistad con ellos, que me sentía fatal, dolor. Y fue un proceso de aceptar tu físico, aceptar los pros y los contras que tú quieras verle a tu mente de tu físico, aceptar muchas cosas. ¿Sí? Y yo, claro, ¿qué problema fue? Una cosa es aceptar y otra cosa... el problema fue que de tanta aceptación que di, lo reconozco, también Sí. fue dejadez. Porque fue en plan, vale, yo me acepto, ok, pues ya está, ya me vale todo, me da igual pesar lo que peso.
Pues llegó ese punto de los 160 kilos y cuando yo acabo bachillerato, yo no entro a la universidad, tengo un año sabático ahí porque también me habían quedado alguna asignatura y tal, o sea, para la selectividad y tal tenía que mejorar nota. Bueno, año sabático y dije, mira, esta aceptación viene bien, pero creo que la dejadez no es buena. Tú al final, yo todos estos años, por cierto, yo jugando al fútbol y yo haciendo deporte. O sea, yo siempre he sido un chico, a ver, voy a decir muy deportista. Es verdad que tú le dices a una persona de 160 kilos muy deportista. Bueno, pues yo toda mi semana entrenaba 3 veces a la semana y iba a un partido de fin de semana y jugaba. O sea, yo hacía deporte. El caso es que ese año dije, oye, ponte como reto bajar de peso. Y fui a una nutricionista, me ayudó bastante y llegué a bajar 30 kilos. Me puse los 130. Sí, yo me sentía mucho mejor, yo me sentía ahí muy bien. De hecho, sé que a mucha gente le podrá costar a lo mejor entender eso, pero te puedo decir cuando yo en esta última etapa volví a bajar muchísimo peso. O sea, cuando te has visto con tanto peso, llegas a cantidades de 120, 130 y más o menos haciendo las cosas bien, llega un momento, y estoy hablando de cifras en las que médicamente, si hablamos de niveles y tal, te pondrán todavía en sobrepeso o incluso obesidad, dependiendo de la persona. Pero te prometo que me sentía de bien. El haber perdido ese peso, te sentías de bien. Por ejemplo, yo ahora mismo veo a Ibai con su cambio físico y no estará en unos 80 kilos, pero el tío con lo que ha bajado y como se ve que se le está cuidando y tal, hay un momento en el que, vale, físicamente no estarás delgado, pero te sientes inmejorable. O sea, te lo digo, ¿verdad? Tienes una sensación... ¿Qué pasa? Que esa sensación se convirtió en agobio cuando al final mi objetivo era seguir bajando de peso. Y yo hubo un momento de estancamiento en esos 130 kilos que no conseguí bajar. ¿Y qué pasó? Que en ese año sabático se juntó con que mis amigos empezaron a sacar el carnet de conducir, yo me lo sacaba, teníamos mucho tiempo libre y yo notaba que cuidarme físicamente, a nivel alimentario durante ese proceso me afectaba mucho a mi vida social. Y entonces empezó a afectarme de aquí el cambio físico. Porque me agobiaba, veía que de repente dejaba de hacer muchos planes porque mis amigos decían de ir a cenar, porque iban a sitios en los que yo tal. Sí, me afectaba mucho. Y yo hubo un momento que dije, ¿salud física o salud física? Preferí la salud mental y preferí en plan desinhibirme un poco y seguir haciendo un poco mi vida con mis amigos y tal. ¿Qué pasa? Que ya yo había trastornado tanto mi alimentación en ese proceso de esa depresión y demás, que claro, yo comía lo mismo que mis amigos. Y mis amigos, excepto este grupo que comento, repito, de bachillerato, mi grupo de amigos eran personas que eran 70, 80 kilos. O sea, eran personas que no tenían nadie de sobrepeso. O sea, y comían lo mismo que yo. Pero comiendo lo mismo que yo, pues mi cuerpo estaba de una forma en la que fue un hijo de puta conmigo. Y mi peso, pues, empezó otra vez a dispararse muchísimo. Y yo dije, bueno, no pasa nada. No pasa nada, eres feliz, tal, los estudios, tal, entras en la carrera. Pues llegó el primer año de carrera, otra vez muchísima dejadez por mi parte, viviendo solo, tal, muy mala alimentación. Buah. Y hay un día muy clave cuando... Bueno, el día clave es cuando luego hago el último cambio físico. Llegó un momento en el que yo ahí no me estaba planteando nada, pero se lo planteé a mi madre. Que había visto el tema de los balones gástricos, que era algo que te podía ayudar y tal. Perdón. Salud. Y gracias. Y de repente me contempla la posibilidad y digo, no sé, no lo termino de ver. Pero no sé, vamos, nos informamos, te meten ahí al final lo que viene siendo un globo en el estómago, tal. Venga, no sé, un poco, le puedo repetir, un poco llevado por mi madre, que lo había visto, tal, se había informado. Tengo que decir que luego más tarde hablando con ella, no fue tanto idea de mi madre, sino fue más, aunque se informó ella, fueron más comentarios de fuera que le habían dicho. Y eso al final también tengo que decir a una gente, yo siempre tengo que decir que una persona no sabe de todo. Ojo, yo entiendo que tú puedas ver a una persona, a lo mejor que tenga una obesidad o un sobrepeso muy importante, quieras ayudar, pero hay que saber muy bien cómo ayudar. Me refiero, yo siempre tengo una frase, porque la escuché, no es mía, pero la escuché, que era, si no puedes cambiar algo, si yo no te puedo cambiar algo en 5 segundos, no se lo digas. Si de repente no hay una confianza extrema. Vale. O sea, si yo ahora mismo estoy viendo en este podcast que tú de repente tienes un moco colgando, oye, Joel, quítatelo. Pero yo de repente, oye, Joel, escúchame, pues la verdad que tienes aquí un bulto que la verdad
¿qué gano diciéndote eso? O sea, no, es como lo que hemos dicho anteriormente de las redes sociales, no le veo ningún tipo de sentido. Tal cual. Entonces, ese tipo de cosas era como en plan, hablarle a una madre, de repente darle miedo de gente un poco más mayor, de tu hijo tiene mucho peso y asustarla con ciertas cosas, pues llegó al punto a que mi madre se informara con lo del balón gástrico. Y yo lo vuelvo a decir, que nadie se ponga un balón gástrico en su puta vida. Es el mayor error, uno de los mayores errores que yo he llegado a cometer por el hecho en el que al final te venden historias. Yo no digo que haya gente que no le ayude, porque habrá que esos que habrá ayudado, pero al final analicemos la situación. Te está metiendo un globo, o sea, te está metiendo, tiene hasta la forma en cosas un poco hasta de preservativo, ¿eh? Te lo infla en el estómago para que comas menos. Te cobran en base al tiempo que te lo vayas a dejar puesto, es decir, de 3, 6 a 12 meses. Y en ese tiempo, lo único que está haciendo eso es no comas. Porque además, eso normalmente no tiene un buen ciclo estomacal, o sea, los jugos gástricos y demás. Y lo que a mí me provocaba, vómitos. Yo bajé en ese momento, para que tú te hagas una idea, cuando yo me hago este punto, estaba otra vez en vez de 160, estaba en 170, cuando me hago esta operación al final de primero de carrera. ¿Vale? 170 kilos, yo llegué a bajar otra vez a los 130 kilos. Pero yo no bajé gracias a los 130 kilos, no, es que cambia la alimentación, no es que tal, no. Yo es que todo lo que comía lo vomitaba. Al principio no, es que es normal, porque te han puesto algo nuevo y tu cuerpo se tiene que adaptar. Luego, es un poco un caso raro. Bueno, hay gente que dura una semana, hay gente que dura 2, luego gente que dura un mes. Hostia, si solo hay 3 personas cada 100 que lo rechaza, por aquí. Porque luego hay muchísima gente, que es la que yo he contactado, que hay gente que no, que los vómitos es una constante. O sea, tú al final te están poniendo una puñetera bulimia. Entonces tú estás vomitando, tú pierdes peso por vomitar. Simplemente voy a poner un caso para lo grave que es esto. Yo cuando me quitan, porque yo me ingresan de urgencia, porque yo estoy en mi cama sin fuerza, pensar además de que era un cuerpo de 130 kilos que no tenía alimento, era una persona fatal. Pues con esos 130 kilos, cuando me quitan el balón gástrico y yo puedo volver a comer un poco, que vuelvo a repetir, no me estaba metiendo una hamburguesa, yo le había cogido hasta miedo a la comida. Con nada, engordé en una semana 10 kilos. Porque todo lo que mi cuerpo había echado de más, todo mi cuerpo que de repente yo necesitaba para poder vivir, para poder caminar, para poder mantenerme, yo tomaba un poquito de sopa, un poquito de agua, algo de alimento duro. No comí una mierda, 10 kilos de golpe. Todo lo que yo había perdido era base a vomitar. Y hubo un momento en el que sí, al principio un vómito al día. Bueno. Yo ya le cogí trauma al olor del plástico, porque yo vomitaba en bolsas de basura, porque me pillaba, claro, yo llevaba siempre bolsas de plástico encima porque me podía vomitar en cualquier lado. Qué barbaridad. Y entonces era como, en cualquier momento puedo... Era muy vasto. Y yo llegué en un momento, un vómito al día, pasamos a 2, pasamos a 3, pasamos a 4, pasamos a 5. Yo llegaba a vomitar simplemente por un sorbo de agua. O sea, yo cuando me operaron de urgencia, yo a lo mejor estaba vomitando 15 veces al día. Ojo, que la gente no entienda 15 vómitos de... No, al final vomitabas un poquito porque ya no tenías nada dentro. ¿Qué narices puedes sacar? Bueno, pues sí, qué bien. ¡Oh! Joder, macho, joder, Carras, qué de puta madre. Has perdido de 170 kilos a 130, eres un titán. Sí, y una puta mierda. Fue una mierda de intento de todo. Y ahí fue cuando volví a retomar el contenido, todo lo que conté un poco al principio. Y yo ahí le dije, basta. Lo siento mucho. Yo estos métodos para cambiar físicamente, para quien los quiera, me parece. Además de que mucha gente, creo que esto es algo muy peligroso, no solo por personas con mucha obesidad que se hagan esto. Yo vi en la sala de espera previa a mí personas que estaban ultra mega delgadas y se estaban poniendo un balón gástrico para 6 meses porque querían perder 5 kilos para una boda. Creo que aquí hay muchos puntos de salud mental que hay gente que se tiene que analizar antes de... Por eso me parece que esto es muy peligroso, pero muy, muy, muy peligroso los balones gástricos, porque es algo en el que al final, si tienes economía, te lo puedes permitir, sí, pero creo que te puedes hacer mucho daño porque al final, repito, te estás provocando vómitos a ti mismo. Muy peligroso. A partir de ahí, entiendo, te quitan el balón gástrico porque estás flojo, porque no tienes energía, porque al final no almacenas los nutrientes necesarios, porque todo lo que comes lo acabas vomitando. ¿Cuándo vuelves a pensar en alternativas? ¿Es momentáneo
ahí instantáneo o... Es rechazo absoluto después de esa experiencia, rechazo absoluto. Claro. Es decir, quiero volver a. No quiero estar en la puta mierda. O sea, me están diciendo que me voy a morir por sobrepeso y me estoy muriendo en una puta cama porque estoy vomitando los cojones. Claro. Además, que también quiero decir un poco que yo. O sea, no he sido un poco una vía de operaciones. Yo, durante mucho tiempo, ha sido dieta. He contado la primera en la que hubo ese estancamiento y el que me afectó psicológicamente y pasé del tema. O sea, esto es prueba y error. O sea, porque la gente piensa que bajar peso es sencillo o que es todo. Bueno, sí, no te digo que no pueda ser mucha. A ver, la teoría es sencilla en el sentido de, obviamente tienes que gastar más calorías de las que ingieres, pero el proceso no es sencillo. Es una batalla muy dura y cuando tú de repente llegas a la disciplina, que es lo que mucha gente últimamente se ha hecho tendencia en redes sociales, yo llegué a alcanzar esa disciplina, repito, con ese proceso de bajar de 160 a 130, pero la cabeza hace mucho y tienes que hacer, aparte de un trabajo de disciplina, hay muchos más parámetros que te acompañan en momento social, en el momento personal de tu vida, muchas cosas que te tienen que acompañar y pues a lo mejor un chaval de 18 años pues no era el mejor momento Claro. para hacer una disciplina tan bestial como a lo mejor una persona más asentada, más tranquila en su vida, con tantos cambios como estaba yo viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente rechazo y yo llego a un punto en el que, pues, bueno, vida de universitario, quiero vivir, quiero salir, quiero volver a disfrutar porque había pasado 4 meses muy malos. Yo me puse el dinero, yo puse un balón gástrico para un año, me lo quitaron a los 3 y medio, es que no sé si fueron 3 meses y medio, 2 meses y medio, 3 meses y medio creo que fueron. ¿Vale? Perdí todo el dinero, perdió mi madre todo el dinero que había pagado, o sea, ahí no hay ningún tipo, o sea, si tú te lo quitan por emergencia y tal, fuera, en fin. Luego los tratamientos, evidentemente, dejé de ir porque me parecía tampoco que tal, porque más que nada también te cobran mucho por... No, es que aparte te estamos como que cuidando la piel y demás. Bueno, yo vuelvo a repetir, creo que una persona... esa aceptación que a mí me hizo tener cuando tuve el primer gran crecimiento de peso me hizo ver que nunca iba a hacer algo por estética. O sea, a mí me da igual que de repente yo ahora mismo tengo un poco de piel colgando, me da exactamente igual, no es algo que me preocupa. Entonces, paso toda mi época universitaria hasta que llega al cuarto de carrera y hay un día clave en el que llego muy dolido de la espalda, me dolía mucho la zona lumbar. Yo ya estoy diagnosticado por un problema crónico de espalda desde que era pequeño, o sea, no es algo por el tema del sobrepeso, ya era desde que era pequeño, por un problema en la columna. ¿Vale? Llevo con un problema muy bestia en la espalda, sobre todo en la zona lumbar cargada, dolor, y iba con un gemelo, que pues, no me acuerdo en ese momento, pero tenía dolencia en la zona lumbar y en el gemelo. Vale. Pues yo fui a la universidad desde mi pueblo en coche, porque era el día de la foto de la orla. ¿Vale? Yo tenía que... El parking, hay una cuesta desde el parking a la facultad bastante importante. Bueno, bastante importante. En verdad no es importante, pero es una cuesta empinadita, larguita, y para una persona con sobrepeso, pues cuesta. Además, eso era un poco el infierno de todos los días. Pero bueno, incluso una persona delgada tampoco le hacía muchas gracias a cuesta. El caso. Dolor de espalda. Dolor en el gemelo muy fuerte. Iba medio cojo, con una persona ya que había vuelto a alcanzar pesos muy altos, a lo mejor era una persona de 380 a 190 kilos, era una persona ya con muchísimo sobrepeso. Quiero también insistir que aquí no era todo el rato dejarte llevar, o sea, yo el problema era que para mí había hacía mucho ambiente social y yo comía lo mismo que comía el resto de mí, pero no todo lo excuso, es verdad que mi vida era muy sedentaria, eso sí que lo ejecuto, pero vuelvo a repetir que mi genética o mi cuerpo no me estaba ayudando, porque al final yo no era una persona no, es que te estás comiendo 5 hamburguesas. Yo a lo mejor comía menos que mi compañero de piso cuando salíamos a comer fuera, pero mi compañero de piso era un puto fideo y yo era un titán. Ojo, no es todo genética, no es todo tal. Evidentemente también había hábitos malos por mi parte. Pero mi cuerpo no ayudaba, y eso lo voy a decir porque luego después mi cuerpo sí que me ayudó en el cambio que tengo actualmente. O sea, Vale. igual que ha sido un hijo de puta, después ha sido un santo conmigo. Pues ese día subo y voy a hacerme la foto de la orla y además yo iba pues con camisa, tal, no sé qué, y lo que te ponían no me cerraba. ¿Vale? Fue un llegué sudando a la foto, sudando, agobiado, con dolor en la espalda, dolor en el gemelo, fatal todo. Dije, esto no puede ser. Para mí me hizo un clip la cabeza, salí, no comenté nada a nadie, yo me lo tomé más o menos con cierto humor, con mis amigos y tal, yo me fui al coche, en el coche me puse a llorar y mi vuelta a casa, que eran unos 35-40 minutos, yo llorando y diciendo, tengo que hacer algo. Estoy en un punto en mi vida en el que estoy demasiado mal, era una persona con mucho sobrepeso y esto ya me está afectando a mi día a día. Una cosa es
aceptarte, y otra cosa es que de repente ya te esté limitando en todo. Entonces ahí yo lo que vi fue otra vez volver a hacer el mismo camino de dieta que me funcionó la primera vez. Bueno, pues no sé por qué, mi cuerpo decidió que yo empecé a ser súper normativo con la comida. Bueno, en verdad era bastante liberatorio con un poco cantidades, pero sí que lo que hacía era restricción de muchos alimentos y tal. Sí que es verdad que me ayudó a bajar un poco de peso, pero yo recuerdo que durante el par de meses que estuve, hostia, yo recordaba un poco mi primera etapa, y para que también la gente lo sepa, unas veces puedes estar bajando como un cabrón para abajo de peso, súper pero luego puede haber otras veces que por tu cabeza o por ciertas cosas no bajas. Y no bajas. Y yo recuerdo un mes en el que mi dietista se fue de vacaciones, me dejó las cosas programadas y demás. Durante ese mes no perdí ni un gramo. Bueno, a ver, a lo mejor un gramo sí, pero no perdí ni un kilo. Y fue muy bestia. Para mí fue un impacto decir, hostia, un mes de mi vida que lo he sacrificado en muchas cosas alimentariamente, todo, no he perdido nada. Y a la misma vez que eso, yo tengo un problema, me sale un problema en la parte de una de las, puedo decir así abiertamente, en una de las nalgas, ¿vale? Y yo tenía un problema y yo decía, hostia, me duele un poco al sentarme y tal, ¿qué está pasando aquí? Y yo fui a un médico y el médico pues me dijo, bueno, vamos a ver si es esto y tal, y me dijo, porque a ver si era algo un poco más preocupante para hacer una intervención y tal, y me dijo simplemente que era un punto de exceso de grasa, no sé exactamente cómo me lo transmitió. ¿Vale? Bueno, me quedé ciertamente tranquilo, eso con pomada se soluciona, sin problema, tal, guay, bien. Pero esa persona, a la misma vez que era, claro, era un poco como cirujano en esta clínica un poco privada, pero también era por la parte de la seguridad social. Y me dijo, ¿tú te has planteado perder peso? Y digo, pues ahora mismo, actualmente, estoy dietista, tal. Vale. Me dice, a ver, es que yo, por ejemplo, trato obesidades mórbidas, y me comentó la opción del bypass. Y claro, a mí hay una frase que me marcó mucho, que es verdad que si te pones a analizarla luego en perspectiva con todo lo que yo he visto desde fuera y tal, es muy bestia, que te quedan 30 años menos de vida. Me lo dijo tal cual. Esa frase, tengo que decir que yo desde hoy la agradezco. Pero sí que es verdad que me parece también un poco peligrosa, porque creo que esto es como también un poco lo relaciono muchas veces a los métodos con los futbolistas. Hay algunos futbolistas que el cariño, el mimo, les ayuda a mejorar su rendimiento. Hay algunos que la caña, el rock and roll, les mola para sacar lo mejor de él. Creo que cuando tú a un paciente no lo conoces, decirle que te quedan 30 años menos de vida puede ser muy fuerte, como para que otra persona se lo hubiera podido tomar de otra manera. En plan, me parece que hay ciertas cosas en las que, repito, no está el mundo ideal y perfecto, pero considero que a lo mejor a otra persona le podía haber afectado mal. A mí me afectó como, hostias, digo, voy a darle caña. Fue ese mes que mi dietista se fue de vacaciones. Sí. Perdí, Ahí no perdí nada de peso. En eso, 170, 180, una Estaba cosa más así. bien en 180. Vale. Lo que pasa es que con la dietista sí que es verdad que había bajado ya unos 5 kilos y tal. Vale. Sí, bueno, más o menos. Sí, pero tal. De hecho, había bajado un poquito también, que me había ayudado para el tema de encontrarme el traje para la graduación, porque esa es otra. Yo mi foto de la graduación la cogí como ese día maldito. Yo nunca quiero ver esa foto. Vale. Nunca quiero. Esa foto la tengo como algo de... Y a día de hoy, pues no sé, no me he perdonado todavía con esa foto, pero es como el día de mi graduación, pues yo, bueno, de la orla la tengo como vetada. Vale. De hecho, yo a mi madre le pedí, por favor, no la pongas en ningún lado de la casa, no la quiero ver. O sea, la tengo como un evento muy malo para mí. Pues llegó el punto en el que ahí pues vi que no bajaba de peso con la dietista y dije, pues vamos a afrontar esto. No. Entonces volví a ir aquí. Es verdad que él, al ser el cirujano de la Seguridad Social, facilitó un poco los pasos para, al ser una persona, yo no me acuerdo ya los años, porque hace 2 años y medio ya creo que de la operación, pero bueno, tenía 24 años creo, más o menos, vale. 23, 24 años. Vamos a acelerar un poco las cosas. Hostia, y en un proceso de 4 meses se hicieron todas las pruebas, era apto para poder operarme y todo, porque claro, hay muchas cosas en las que pues a lo mejor tienes que bajar de peso o tu corazón no te responde. Ahí yo tenía la carta de ser joven. Yo era la carta de ser joven, yo resistía mucho más cosas, entonces yo ahí había mucha ventaja para operarme. Yo tengo que reconocer, lo reconozco, que yo ahí digo, living la vida loca, cosa que bueno, cualquier médico que a lo mejor escuche esto, o incluso mi propio persona que me opere, no estaría muy contento. Porque en ese momento, cuando me coge, yo creo que estaba en unos 100... Claro, yo al final dejo el tema del dietista y tal,
Y es que al final mi cuerpo tampoco me ayudaba, porque de repente había recuperado, estaba en 185 y tal. Y claro, cuando yo empiezo este proceso, yo estoy en esos 185 y yo aquí sí lo reconozco. Fui un poco me voy a operar, una operación en la que va a cambiar mi vida. Pues lo siento mucho, a lo mejor estoy poniendo en riesgo mi salud para la operación, pero voy a ser honesto, yo quiero disfrutar. Entonces yo empecé a salir a cosas que me gustaban comer, a salir de fiesta con el tema del alcohol, y empezaba a pasar porque yo sabía que se venía un proceso muy largo y muy duro. Claro, mi cuerpo además, que era un hijo de puta, pues no me ayudó y recuperé más peso, gané más peso. Entonces yo no sé si alguna vez alcancé los 200 kilos, pero sí que me acuerdo de una llamada del médico de, te operamos en un mes, en enero. Vete a que te pesen, necesitamos saber lo que pesa, vente a por la dieta que tienes que seguir, que a partir de ahí tuve una dieta de batido y adelante. Pues yo me acuerdo que fui a pesarme y yo diciendo, hostia, me voy a pesar, pues no le va a gustar mucho lo que llevo. Menos mal que no lo vi en ese entonces, porque yo había ganado peso. Yo ahí vi que me pesaba 197 kilos. En estos 3-4 meses, que repito, sí que lo veía, pero el peso no era tan importante, sino eran los resultados de las pruebas y tal. Y yo en ese tiempo, en el que literalmente fue un vivir la vida, engordé un peso en el que, analizando la situación, cualquier persona, ahora mismo en los pesos que estamos tú y yo, engordar 17 kilos es una puta locura. Pero mi cuerpo estaba en unos momentos tan cambiantes de, vuelvo a repetir, yo de repente no es que me encara hamburguesa hasta que explotara y vomitara, no, era simplemente el hecho de que, sí, evidentemente mis amigos me decían de ir a cenar a un sitio, yo iba y cenaba lo mismo que ellos, pero mi cuerpo estaba en un punto en el que, y que evidentemente una persona de ese peso, pues el hacer deporte le costaba mucho más que a otras personas, aunque ahí yo siempre he sido una persona más o menos de hacer deporte, mi pádel, mi fútbol y tal, ahora menos por el tema de la rodilla, supongo que consecuencia de aquellos tiempos, pero hacía mis cosas. Pero al final la intención era un bypass y acabas haciendo y no te acabas haciendo el bypass. Claro, ¿por ¿no? qué? Porque cuando yo me voy a operar, al final yo hago ese mes de batido, ¿Sí? y me quedo en unos 185, creo, 185, creo que 183,5 me suena. Bajo ese peso, porque me dijo el médico, mira, obviamente te vamos a operar, pero con esto de los batidos tienes que bajar lo máximo posible porque los batidos están para eso, para que llegue lo mejor posible a la operación. Vale. Ahí hay un punto en el que, claro, como yo estaba con estos giros de tan loco, me hacen un análisis por si acaso yo tenía la hormona, el cortisol, creo que se llama. No sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que era cortisol. La cuestión es que yo me hacen un análisis y sale dudoso. Y ahí me podían haber tirado para atrás la operación. ¿Por qué? Porque si yo tenía eso, significaba que aunque yo perdiera peso porque me habían reducido el estómago, eso significaba que en el momento en el que yo podía comer un poquito de más, mi cuerpo otra vez iba a estar engordando todo el rato. ¿Vale? Y ya tenían tanto miedo de que como mi cuerpo estaba haciendo estas cosas, que yo tuviera esto y que yo engordara de base. O sea, que tuviera un problema literalmente de hormonas en mi cuerpo. ¿Vale? Y eso me asustó mucho, lo reconozco, me asustó mucho porque dije, hostias, digo, todo esto que llevo 4 meses mentalizándome ¿qué tal? Por tierra. Sí. Y llega el punto en el que viene la buena noticia de, oye, te hemos hecho el análisis, te hemos hecho este contraste y tal. Me tuve que repetir los análisis y me dijeron, estás bien, te puedes operar. Me retrasaron una semana de operación, yo me iba a operar un 2 de febrero, me operé finalmente un 9 de febrero. Y finalmente me peso el 183,5. Ahí había bajado, repito, 15 kilos con lo de los batidos en un mes. O sea, fíjate las cosas que eran de en 4 meses. Engordo 17 kilos en un mes con batidos. Bajo 15. O sea, es que estoy hablando de cantidades que yo ahora mismo hablo. Yo para mí siempre he sido muy variable en los números. O sea, yo cuando la gente me dice, pues yo peso 80 kilos. Pues yo digo, pues si yo te digo que pesas 110, aunque la gente diga, pero ¿cómo va a decir que esta persona pesa 110? Es que yo los pesos siempre los llevaba fatal porque como mi propio cuerpo no me ayudaba nada y era una locura. Bueno, y entonces llegó el momento de la operación. Y aquí sí que es verdad que voy un poco, no por cortar, porque si luego tenemos que hablar más de la entrevista no pasa nada, pero ya que quiero que lo explique, hay una cosa, ¿no? Que tú para usar al final de los vídeos, ¿no? Hay una anécdota que va a contar la persona, ¿no? Explícala y ahora sigo yo. Vale, pues al final esto funciona, el nombre obviamente tiene un significado, puede ser el más básico de pelotas, fútbol y deporte, y después también es lo que va a ser el punto de unión de todas las entrevistas, de todos los invitados, que al final de las entrevistas les vamos a preguntar a todos que nos cuenten, pues eso, una anécdota, alguna vivencia, bajo la típica frase, ya sea autodicha a sí mismo o que la hayan escuchado alguna vez de no hay huevos, no hay pelotas, y entiendo que
Tu no hay pelotas viene con tu cambio físico, ¿no? Claro, pero viene por una noche en concreto. ¿Vale? Yo me ingreso, ¿vale? Y es una guerra mental que yo tengo. Porque cuando yo ingreso, yo estaba súper convencido, ¿eh? Que yo me operaba, y fue como, yo esa noche, yo sufrí el único ataque de ansiedad que sufrí en mi vida. ¿Vale? Yo me iba a operar, claro, aquí para que la gente también se ponga a ubicarse, estaban operando a una persona de 183 kilos, en el que la operación iba a ser larga, en el que, por cierto, destaco porque se me había olvidado decir, yo me iba a hacer un bypass, pero cuando ven el peso, la operación se iba a alargar demasiado más, entonces me dije, mira, vamos a hacerte una reducción de estómago, y si luego, ellos no eran muy optimistas tampoco, después cuando te quedes en un peso un poco más de 130, 140 kilos, te volvemos a hacer una intervención y te hacemos el bypass, porque con tanto peso ahora podría ser una operación de mucho riesgo. Vale. Entonces, por eso se cambia un poco la idea de la operación. Vale. Pues con el anestesista, a mí al final me mete miedo. O sea, me mete miedo de, bueno, al final hay un riesgo de la operación porque eres una persona que pesa muchísimo, se te va a dormir de forma general y hay un riesgo. Hostia, pues yo bastante cagado en ese aspecto. Pero yo siempre para estas cosas, cuando tengo algo de nervios y tal, suelo quitármelo de encima y hasta que no pasa el momento, no lo siento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando llegué al hospital, cené el batidito, me acosté, mi madre estaba a la derecha, y yo me acosté en la cama y dije, le respondí a todo el mundo que me estaba hablando, bueno, ya me voy a dormir, tal, no sé qué, la gente mucho ánimo, tal. ¿Vale? Yo dejé al móvil un poco que siguió sonando, bueno, siempre quito el volumen y para estas cosas y tal, pero lo escuché vibrar y tal, y me fui a intentar, venga, duerme y cuando te levantes va a ser el momento de la operación. O sea, y no te vas, entre que vas en medio en su giscao y tal, porque encima me operaban el primero. Pues esa noche sufro el ataque de ansiedad. A mí me da, o sea, es una sensación indescriptible para mí. Fue como en plan agobio interno de decir, me muero, tu vida va a cambiar para siempre. Y un momento, una frase que mi madre no se me olvida. Si tú quieres, nos vamos. Si tú no estás, nos vamos. Ya está. Y fue el no hay huevo, no hay pelotas, fue una sensación, una esta de yo sentir yo había comunicado. Que esto para mí fue un punto, ojo, muy importante, que yo siempre he dicho que no me afecta lo que dirán los demás, pero el exteriorizar, el que si mi entorno, si yo no llego a haber hecho una serie en YouTube, que es verdad que a mí no me seguía tampoco muchísima gente, pero si yo no hubiera dicho en público que yo me operaba, si yo no llego a decir a todos mis amigos, a todos mis seres queridos que yo me opero y tal, yo ese día creo que me voy de la sala. Yo me voy y a tomar por culo y a lo mejor pues soy una persona que pues estaría en una obesidad mórbida muy grave. Pero ese día para mí fue no hay pelotas, de la gente un poco como... Yo me estaba haciendo a mí mismo de que tenía toda esa gente desconocida que no ubicaba por internet, mi familia, mis amigos. Todo el mundo como de verdad no hay pelotas, o sea, que no vas a hacer... Y fue una sensación por dentro de decir, tienes que hacerlo. O sea, pero no lo sentí como por tu bien, lo tienes que hacer por todo el mundo porque ya lo has transmitido, porque ahora no te puedes echar para atrás. Me dieron una pastillita, lo reconozco, porque yo estaba que no podía, la ansiedad de me faltaba respiración para tranquilizarme. La verdad que fue encima gracioso porque supuestamente la pastilla me dijeron antes de nada, no, si se pone nervioso dame una pastillita, nada, simplemente para dormir. Pues yo no sé si fue más el subconsciente de que me estaba tomando algo súper mega importante o realmente era algo súper importante, o sea, pero me calmó muy vasto, muy... Es decir, no sé si rápidamente o no, porque para mí se me hizo eterno toda esta sensación. Vale. Y fue decir, vale, pues hasta aquí. Y entonces, pues nada, yo pude dormir relativamente tranquilo, al despertarme operación y nada, todo el proceso al final que tuvo después, que al final, pues, igual que he dicho anteriormente, que mi cuerpo fue un hijo de la grandísima, pues yo ahora a día de hoy soy un paciente modelo, dicho por los médicos, dicho por todo el mundo, pero básicamente porque gracias a mi cuerpo, o sea, yo no me voy a echar mérito en esto en el que sí, yo he seguido las normas, yo he hecho las cosas que me han dicho, pero ya, yo he perdido más de 100 kilos en un año. Es una barbaridad, ¿eh? Es que a quien se lo diga, y he perdido, porque yo estaba en estos 197 kilos que yo te digo, en la primera semana de un enero, y al siguiente enero yo estaba ya por debajo de los 95. ¿Y tú lo has notado? Ya, supongo en calidad de vida sí, porque supongo que no te sentirás mejor físicamente, pero también no sé si a ti te generaba inseguridad, porque decías que tampoco te importaba demasiado el tema físico. A ver, a mí siempre a mí ahí se junta un poco
con la única inseguridad que a mí me daba era el tema de ligar. O sea, lo Vale. reconozco. Era el único que yo llevaba un poco el punto de decir, yo siempre salía, sí, yo era un cachondo, yo soy una persona muy sociable, yo siempre hablaba con muchísimas personas, chico y chica, era súper. Pero claro, a la hora de ligar, pues yo, pues al final yo mismo no me lo creía, era una persona gordita y graciosa. O sea, yo es que al final decía así, ya está, en fin. Y a mí era lo único que yo decía, bueno, pues si pierdo todo este peso, pues puede ayudarme que esto a nivel de confianza, pues me lo crea. Igual que considero que Claro. tengo una buena labia y tengo este punto, pues me puede ayudar a creérmelo más para ligar. Se juntó en ese punto que también ahí estaba conociendo a Alba, entonces pues no fue un proceso que nunca llegué a experimentar, pero fue el único aspecto de seguridad que yo sentía. El físico, por ejemplo, sí que te tengo que decirte que fue sobre todo cuando te acostumbras, dejas de recordar estas cosas. Pero creo que es porque como ser humano nos acostumbramos también a ciertas cosas en las que ponemos como normal y no son normales. Es lo que hemos hablado anteriormente, o esto más bien fuera de cámara. El podcast. Yo de repente tú dile al José de primero de carrera que iba a tener un podcast que tendría 6.000 visitas en YouTube. Sí. Pues no se lo creería. Ya. El Carrasco de ahora, que de repente sube un vídeo de compra y venta y de repente tiene 90.000 visitas, pues a lo mejor el de 6.000 le parece poco. No. Claro. Valora que hay 6.000 personas que te están escuchando. Pues en este punto es que en ese momento yo en el primer año, atarme las cordoneras, poder agacharme de rodillas, poder ir a cualquier sitio y sentarse sin tener que estar pensando voy a partir la silla. Eso era algo en el que esa sensación, evidentemente a día de hoy, yo me siento en cualquier sitio súper tranquilo y no pienso, me voy a cargar la silla, pero ese primer año o ese primer año y medio para mí fue mucho de decir, hostia, esto tú sí que lo estás valorando y ahí sí que lo valoré mucho y noté mucho el cambio. Después ya ahora, repito, ahora me te acostumbras y yo ya no recuerdo lo que era subir unas escaleras con 180 kilos, pero bueno, ya lo he normalizado todo. ¿Qué fue para ti lo más difícil de pasar ese tiempo en la cueva? La salida. ¿Cómo la salida? Tener que llegase el día de la salida. Sí. Ha sido lo que peor he llevado. Sí, de hecho, tuve que seguir trabajando a nivel visualización ese momento. Y cuando llegó el momento, pues no lo supe, me tuve que dejar llevar. Yo David, te he sí, David escuchado Reyes. contar que saliste cantando, ¿no? Sí, porque el cerebro no sabe hacer dos cosas a la vez. Entonces, mi cerebro se quería quedar en el no salgo, yo no quiero salir, no quiero salir, ¿no? Entonces, David Reyes me dijo, Bea, no te puedes imaginar los días y las semanas de estrés que llevamos aquí afuera, no te puedes imaginar la que hay liada ahí afuera, estoy muy cansado, necesito que salgas para poderme ir a descansar. Algo así, no sé si fueron las palabras. Sí, el mensaje era Yo ese. el mensaje para mí fue ese y le dije, dicho y hecho. Y entonces, bueno, pues me dejé llevar por el equipo, venga, enséñanos, yo les estuve enseñando, creo que les estuve enseñando. Creo que me hicieron un primer reconocimiento dentro, creo que también lloré mucho, pero no lo recuerdo. Pero lo que sí que recuerdo es el cerebro no sabe hacer dos cosas a la vez. Si yo me quedo en la lucha del no quiero salir, lo voy a pasar muy mal y posiblemente pueda ocurrir un accidente, ¿no? Entonces lo que dije es, voy a hacer algo bonito. Y me puse a cantar. Y salí cantando por eso, para que la mente solo se centrara en la canción, en cantar. Y creo que les estuve contando, no sé qué les estuve contando, no recuerdo qué les contaba mientras subíamos, pero... Ya, luego avanzaremos e iremos más en detalle en ese momento de salir. Me has dicho que lo peor de la experiencia fue ese momento, el salir. Pero dentro de la cueva, ¿cuál fue el momento más complicado que viviste? ¿Algún momento que recuerdes especialmente crítico, difícil? Quizá, no sé, a nivel emocional, a nivel físico. Pues mira, ni tan siquiera con la invasión de moscas ¿Vale? lo pasé mal, Lo tengo apuntado eso para que hablemos ahora. ¿vale? Ni tan siquiera con eso. El momento más crítico, evidentemente, para mí fue el susto de
de verme tan sumamente delgada con todos esos síntomas físicos, pero no, a ver, tengo que reconocer, ¿vale? Que no por mí, porque yo sé que me recupero, sino por, por la suerte de la expedición. Vale. Eso, Vale, no, me parece... y cuando salí, cuando tuve que hacer la salida de emergencia, o sea, yo recuerdo que lo grabé todo. Para mí, la gestión de la decisión real de hasta aquí tengo que salir, tengo que hacer la salida de emergencia, eso para mí sí. Pues yo creo que incluso mucho más duro que la pérdida de peso. Vale, ¿por qué motivos fue esa salida de emergencia? Pues porque el router estaba, el router estaba dentro de la sala, Ajá. ¿vale? Y luego había como una especie de repetidor, en la cima había una especie de repetidor para que pudiese llegar al exterior. Vale. De una forma muy, muy, muy bonita, muy chula, que no voy a hacer spoiler, a mí me llega una nota del exterior diciéndome que la humedad había afectado al router y que yo me encontraba absolutamente incomunicada. No tenía cámaras de seguridad, no tenía botón antipánico, no podía hacerle los ejercicios a los investigadores y que era absolutamente necesario cambiar ese router, Ujú. ¿vale? Y que me recordaban que los protocolos que habíamos planificado en el exterior en caso de que alguien del equipo tuviese que bajar a la sala para no romper la incomunicación, que me recordaban que los protocolos eran estos y que cómo tenía que... Vale. Se cambió el router y cuando yo ya regreso a mi lugar, o sea, un zumbido, un zumbido, un zumbido. Yo, o sea, no sé si era una micro, ¿cómo se llaman? Infrasonidos o suprasonidos. Y yo dije, esto es psicosomático. Esto es que mi cerebro, como sabe que ha habido seres humanos muy cerca de mí, me está boicoteando y me está generando una serie de síntomas que no son reales para yo ir corriendo detrás y salir, Ujú. ¿no? Me empezó a entrar, todo comenzó con la presión en oídos y en los ojos. Continuó con la sensación real de palpitación del cerebro dentro de mi cráneo. Vale. El corazón de repente era entre palpitaciones, pero yo no estaba nerviosa, yo estaba atenta a lo que estaba ocurriendo, o sea, y con lo más neutra posible para no irme ni a lo más horrible, ni a aquí no pasa nada y me muero. Vale. Corazón latía muy fuerte y además lo hacía descompensadamente, de repente hacía pum, 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 pum. Y ya cuando me empezó yo ahí aguantando, vea, esto es psicosomático, venga, hablando con la mente, ¿sabes? De no necesitamos a nadie, nos lo podemos imaginar, a las personas. Y ya cuando me empezó a salir sangre, me salió un chorrillo de sangre por la nariz y dije, hasta aquí. Ah, esto ya sí es grave. Y aún así, me costó mucho tomar la decisión de salir, de pensar, o sea, de tener la duda de me lo estoy inventando, me lo estoy inventando. Se lo está inventando el cerebro para salir, que es lo que quiere. Pensabas que no era real. Yo pensaba que no era real. Y además hay un momento en el que creo que, espero que esté grabado, en el que ya estoy con la mochila, creo que estoy enganchada a la cuerda para salir, porque es progresión vertical de cuerdas. Y decía, es que yo no sé si a pesar de todo estoy haciendo lo correcto y si a pesar de todo no estoy siendo lo suficientemente fuerte como para superar esto. Pero es que tengo hilo de sangre en la nariz y yo nunca sangro por la nariz. Ujú. Nunca. Hice lo correcto. Hice lo correcto no solo por mí, sino también por todo el equipo, porque si a mí me pasa algo, la responsabilidad, la movida que yo meto a la Claro, gente es brutal. Pero ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel ético, a nivel de claro. todo. Sí, totalmente. Salgo, lo comunico, se arregla
Y nada, se cambió el router y se acabó el problema. ¿Cómo fue el episodio ese de las moscas? Cuéntame. Pues de esto de que de repente, uy, una mosca. Uy, mira, entra una mosca. Uy, mira, han entrado moscas. Y son las moscardas. Las moscardas son moscas muy gordas, las azules, estas gordas, ¿Sí? que ya nacen con la larva, ya nacen con las larvas. Y bueno, pues según naces te ponen las larvas y se multiplican muchísimo. Fue un problema, yo pensaba que no, pero bueno, en un principio fue un error mío por no proteger la comida y demás, pero no, o sea, fue una invasión, yo no sé, los días, semanas o incluso meses que tuve que permanecer dentro de la tienda de campaña para protegerme de las moscas. Yo encendía la luz, el frontal dentro de la tienda de campaña y a la luz, como yo soy el único ser de luz que hay ahí dentro Claro. y todas la mosca con la cueva, o sea, la tienda de campaña con una costra de moscas. Claro. Entonces, bueno, pues hasta que se pudo reducir la población de moscas, pues a través de tiras de estas que se pegan. Es decir, supongo que te tuviste que comunicar con el exterior para que te proporcionasen una solución para esa plaga de moscas que tenías en ese momento. Además, era una situación en la que si no se controla, tengo que abandonar. Vale. Porque cada vez más y más y más. O sea, y sí es cierto, yo pregunté, y sí es cierto que no soy la única experiencia de todas las que han hecho otros compañeros en el pasado, todas, creo que han tenido el mismo problema con las moscas. Así que si a alguien le apetece hacer esto, por favor, lo primero que tiene que pensar es en erradicar las moscas. Sí o sí. ¿Tu percepción de la soledad ha cambiado después de este entrenamiento? Es mucho más sana. ¿Sí? Ya era sana antes y ahora es mucho más sana y además mucho más afianzada. Porque no es una soledad enfermiza, no es una soledad de enfermiza de que yo necesite estar sola. Todo lo contrario, yo soy una persona muy sociable Ujú. y como es una soledad elegida, yo prefiero estar sola. Después jugué un partido más de liga en Mallorca, que además fue curioso porque jugábamos el sábado por la tarde y luego el domingo por la mañana yo jugaba en Tajonar con mi equipo. Vale. O sea, recuerdo volver en el avión después de Mallorca, me hicieron cena especial para mí, llegar a casa, no sé, a la 1 de la mañana y a las 11:30 jugaba. Jugué los 90 minutos y estuve, no te exagero, hasta el miércoles no me podía mover. O sea, una paliza en el cuerpo terrible. ¿Y jugaste, Y, jugaste los 90 minutos de cuál? ¿De los dos? del... No, no, Del no. Contra el segundo. Mallorca jugué 20 minutos Vale, vale, así. vale. Y al día siguiente jugué 90, pero más el viaje, más la No, ya. adrenalina, más. Bueno, un Muerto, poco ¿no? todo, ¿no? Y muerto. La verdad que muerto. Y este año, yo creo que jugué un partido más de Copa. No recuerdo. Ese año jugué 6 partidos. Te he dicho 5. Alex Albon seguramente sabe que no es Carlos Sainz, sin desmerecer a Alex Albon, que pues, tuvo un buen trabajo. Recordemos que cuando se sacó de encima Red Bull a Pierre Gasly, que lo mandó a Toro Rosso, subieron a Alex Albon, que llevaba media temporada en la Fórmula 1, y lo subieron a Red Bull directamente, y tuvo algunas remontadas increíbles en ese coche. 2019. Pero bueno, no acabó de cuajar, no logró ganar carreras, sí hubo algunos pocos podios, también el año 2020, un año raro. Entonces, Alex Albon estuvo en una época extraña en Red Bull, y no le tocaron los coches dominadores. Pero es un piloto que desde que aterrizó en Williams y tomó un poco el relevo de George Russell, que dijo, un piloto bueno puede hacer cosas buenas con este coche, y las ha hecho. Ha tenido resultados que han estado muy por encima de lo que se esperaba del coche. Pero claro, ¿qué le pasa a Alex Albon? Lo mismo que te decía yo antes de Fernando Alonso en Aston Martin. No ha tenido un compañero comparable. Vale. Nicolas Latifi, Logan Sargent, pilotos que han durado poco, que han salido por la puerta de atrás. Logan Sargent incluso anunció su retirada del automovilismo antes de empezar esta temporada 2025 en la que iba a pasarse la resistencia. Por tanto, pilotos que no han acabado de encajar, que salieron muy rebotados de la Fórmula 1 y que, bueno, pues sabemos que no han ido bien. Entonces, ¿hasta qué punto era estos pilotos yendo mal o Albon yendo bien? No lo sabemos. Lo intuimos, pero no lo sabemos. Pero Alex Albon
el carácter que tiene también tiene su historia, por la vida que ha tenido. Y haciendo una versión muy rápida, Alex Albon, sus padres estuvieron... Su padre fue piloto del Campeonato Británico de Turismos, no muy, muy exitoso, pero fue piloto, y su madre es tailandesa. Y por unos asuntos, yo creo que tenían temas que ver con drogas, de su padre, acabó su madre en prisión. Y él en un momento dado, en su casa, con 15 o 16 años, es quien se tiene que hacer cargo de sus hermanas pequeñas. En medio de su carrera deportiva, en el momento aquel en el que tú tienes que estar 100% centrado, Uf. y él es el que está a cargo de que llegue dinero, de que las cosas salgan, de que todo esté en orden. Su manager en aquel momento español le ayudó mucho también, pero era él, el familiar era él. El que estaba ahí para sus hermanas de su familia era él. Entonces tiene un núcleo familiar muy cerrado porque las han pasado canutas. Allá su madre pues ya está en libertad y ya no tiene ningún problema, pero pasó por esa situación fue en ese tiempo, de hecho, en el que Alex Albon era piloto junior de Red Bull, pierde un poco el foco por todo lo que está viviendo y Red Bull pues, se lo saca encima porque dice, no vemos que tú puedas llegar a subir, ¿no? Pero un Alex Albon que siempre ha sido un tío trabajador, voluntarioso. En Fórmula 2, cuando estuvo con un equipo DAMS, con el ya desaparecido Jean-Paul Driot, que era el jefe, le dijo, mira, Jean-Paul, yo quiero que confíes en mí, yo creo que podemos hacer cosas buenas. Y Jean-Paul le dijo, bueno, mientras no tenga ningún otro piloto que me pague por correr, te voy a poner a ti en el coche, vamos a empezar la temporada y te aguantamos todo lo que podamos. Mientras no haya uno que ponga el dinero, prefiero tenerte a ti, que sé que vas a currártelo a tope, que a otro. Bueno, pues cuando llevaba 3 o 4 rondas había ganado carreras y estaba luchando por el título. No lo ganó, pero estuvo luchando por el título, estuvo peleando arriba y Jean-Paul Driot llegaba un momento y le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacernos en buscarte algún sponsor a ti que nos cubra por lo menos los gastos y acaba tú el año, porque está siendo bien. Acabó el año y este jefe de equipo, que tenía el equipo de Nissan, dirigía el equipo de Nissan en la Fórmula E, ¿Sí? le contrató para la Fórmula E y le dijo, con lo bien que lo has hecho tú tienes que venirte conmigo, tú eres piloto profesional, no puede ser que te quedes colgado aquí sin dinero. Le ficha, se va a la Fórmula E, hizo incluso algún test, alguna historia, y entonces a última hora, estos movimientos que te hace Red Bull, se quedan sin uno de los pilotos, un tema entre horroroso y dicen, Alex Albon, te rescatamos, pum, venga, a la Fórmula 1. Alex Albon habló con este jefe de equipo, que ya le tenía un contrato firmado, y este jefe de equipo le dijo, no, yo a ti específicamente, yo no te puedo impedir que hagas tu sueño llegar a la Fórmula 1. Hostia, Yo te suelto, es tu destino, tienes que ir a la Fórmula 1. Qué historia, ¿Por qué? Porque él tenía ese carácter de tío trabajador, de tío de equipo. Entonces, ¿esto por qué te lo pongo en background? Para que tú entiendas por qué cuando ahora llega Carlos Sainz a Williams, él sale en una entrevista y dice, Alex Albon es increíble. Alex Albon me ha abierto las puertas de par en par del equipo, no ha ocultado nada y no juega el juego ese de yo soy el veterano del equipo, quiero imponerme yo, quiero ganar yo. No. Dice, estamos aquí para Williams, ¿no? Todo lo que necesites, mis datos son tuyos. ¿Tú Porque crees si que yo te van a comparto tener lo tuyo y una tú me lucha compartes lo bonita? mío, incluso no lucha. Yo creo que se van a empujar el uno al otro Vale. y esa presencia va a ayudar a que el equipo crezca. Porque si los dos pilotos trabajan en la misma línea, el equipo sube. Si algún día están para ganar carreras, pues se tendrán que pelear, sí, claro. Sí, Pero tienen que ser, creo que es muy bueno, y eso habla muy bien de Alex Albon y de Carlos Sainz, Ujú. que han entendido los dos que esa es la manera de llegar. Trabajar juntos. No trabajar en el mismo equipo, pero separados. Y eso es interesante, mucho, porque le da una posibilidad a Carlos Sainz de que le salga la jugada bien, que creo que no nos la podíamos imaginar nadie. Te quería comentar también una cosa, a ver qué te parece a ti, que es una reflexión que hacían el otro día, bueno, una reflexión, más bien una broma, pero que me hizo bastante gracia. Aquí en Cataluña, no sé si lo conoces, hay un video podcast, un programa muy famoso que se llama La Sotana, que habla del Barça, y hace poco hablaban de... ¿De allí salió la canción de lo del penalti para el Real Madrid? ¿Salió No, de ahí o no? eso es de Ketty Sugas, que es de la cadena SER, Vale, SER vale. aquí en Es Cataluña. que ahí me pierdo un poco los programas porque es verdad que no consumo, pero vale. Bueno, y decían el otro día, claro, con el boom este del fantasy, venía a decir uno de ellos, decía que el fantasy era el Bet365 de los cobardes. Y yo como consumidor de fantasy y bastante viciado, porque yo soy de las ligas con mis amigos, yo soy uno de los muy viciados. Estaba bastante de acuerdo con esa reflexión porque pensaba,
A mí me gusta la emoción de ver qué hacen los equipos, pero yo no me quiero jugar mi dinero. Es decir, yo quiero jugar tranquilamente y tener ese gusanillo. Bueno, para mí más que el Bet 3 sin 5 de los cobardes, para mí me parece el Bet 3 sin 5 de los inteligentes. Sí, 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 sí. Llévalo. O sea, lo digo porque yo tengo una historia con este tema que la he contado alguna vez, y es que yo también el punto en el que decido focalizarme mucho más en el fantasy es por una etapa algo complicada, por ejemplo, en primero de carrera. Yo me independizo, yo me voy a Murcia a vivir con mis compañeros de piso, y ahí era una constante de ir a una casa de apuestas, echarle un par de euros a los partidos de la Champions que pillaban entre semanas, o echarle a la ruleta. Yo es verdad que nunca he sido una persona de apostar grandes cantidades ni demás, pero por contar la historia un poco más corta, básicamente yo, de hecho alguna vez siempre quería hacer algún vídeo de este tema porque me parecía muy importante concienciar a la gente. Yo recuerdo un día que yo voy y gané, creo que eran 60 euros Vale. en la ruleta, ¿vale? Y al final es la emoción, la sensación de Dios, el riesgo, no sé qué, estás ganando, el azar, buah, te cae a favor. 60 euros que gano. ¿Sí? Vale, pues yo esos 60 euros digo, buah, voy a echarle. Había 2 partidos de Champions esa noche, lo recuerdo, no te voy a decir perfectamente, pero porque ahora mismo el del City se me olvida, pero no sé si fue un Nápoles City ¿Vale? o fue un partido del City fuera de casa. El caso creo que fue un Nápoles City porque se pagaba bastante caro. Y yo le aposté al City y le aposté era un Tottenham Real Madrid. Y digo, buah, le voy a echar al Madrid, el Madrid la Champions. Ese día el Madrid perdía 3-0. ¿Vale? Perdió 3-0. Le eché al Madrid y al City. Y le eché los 60 euros. Le eché los 60 euros que había ganado en el azar y, ostras, yo dije, bueno, pues ya está. Ya está, he ganado algo con suerte, pues lo meto en algo con más suerte, pero es que va a pasar, el City va a ganar y el Madrid también. El City gana 2-3 ese partido, no sé si repito si fue contra el Nápoles o no sé contra quién fue, pero gana 2-3 y el Madrid palma 3-0. Hostias, yo cada gol del Tottenham de repente, o sea, era el típico, la típica edición esta de tú con la lluvia que te está cayendo y en blanco y negro, yo estaba así, viendo los 3-0 y yo diciendo, no puede estar pasando. Y dentro de mí sentí una sensación de me han robado 60 euros. O sea, fue la sensación que yo tuve. Me han robado 60 euros. ¿Vale? He perdido 60 euros de me han robado, necesito esos 60 euros. Bueno, pues yo fui ese día y yo ya no tenía más dinero. Bueno, tenía a lo mejor algo de dinero en efectivo que me daban mis padres para pasar la semana, pero yo tenía una tarjeta de emergencia. Por si pasaba alguna cosa y tal, y había un poco de dinero allí. Yo sé que yo fui al banco, yo fui a un cajero, saqué todo el dinero que había en la cuenta, no había muchísimo, ¿vale? Pero había un poco más de 100 euros. Y yo dije, entre lo que me quedaba en físico y lo que tal, esos 60 euros los tengo que recuperar. Spoiler, yo perdí ese dinero esa noche. No obviamente compartido, apostando, pero sí que fue un poco con el azar, la ruleta y ¿Vale? tal. Y, ostras, yo anteriormente ya había tenido una relación de... A mí me daba una paga de 10 euros semanales cuando yo vivía con mis padres. Sí. Y yo pues me iba a cenar con mis amigos a cualquier lado de menú baratito, que si un kebab, que si algo de pizza, no sé qué. Y luego pues lo que nos sobraba, pues a lo mejor sí que íbamos a una casa de apuestas y para pasar el fin de semana con algo más de emoción, pues hacías alguna apuesta de 1 euro a lo mejor. Y hacías como una quiniela muchas veces, ¿eh? Yo no apostabas con sentido, no era como los tipster o algo así, no. Yo era pues un poco por emoción y tal. Pues mira, creo que el Atlético de Madrid va a ganar este partido fuera de casa, lo que tú quieras. Y mezclaba muchas ligas. Y tal, me creía el experto yo aquí del fútbol, ni puta idea. Pues el caso es que yo vivía eso, pues le echaba 1 o 2 euros, un poco de emoción. ¿Qué pasó? Claro que ese día, cuando vi los de los 60 euros, vi que ya la ruleta me había perdido en algún día, pues directamente los 10 euros del fin de semana, tal, no sé qué. Cantidades pequeñas, pero son cantidades en las que a mí, por ejemplo, me marcaban mucho. Y llegó ese día que perdí los 60 euros y perdí los 120 euros que tenía en físico y en la tarjeta. Hostia, sentí una culpa dentro de mí, pero una culpa que dije, hostia, pocas sensaciones tan fuertes de dolor he tenido dentro. Repito, no era la cantidad, sino era la sensación que yo tenía por dentro. Yo llamé a mi madre esa noche, me acuerdo. Estaba debajo de mi piso porque no me quería que mis compañeros de piso me escucharan. Me acuerdo que, bueno, uno de mis compañeros no estaba y el otro me había dicho, ¿dónde vas? Cuando había perdido los 60 euros, ¿dónde vas? Digo, yo dije, voy a salir a recuperarlo. Me dijo, no vayas, que vas a perder más dinero. Y yo me fui. Pues yo, un poco de vergüenza y tal, no subí arriba, me quedé abajo de mi piso.
llamé a mi madre y entre lágrimas y tal le conté la situación. Lo que te acabo de contar a ti lo conté. Y mi madre, te prometo, oye, yo qué sé, que dio con la tecla. No me mató, no me abroncó, no me dijo estás desheredado, eres un ludópata, no lo hizo. No. Y yo no sé, pero esa sensación de perdón de mi madre, de cómo me lo reflexionó, mi madre es muy de carácter. O sea, yo a día de hoy lo cuento sorprendido de que mi madre tuviera la reacción que tuviera. Además, porque en mi casa también había un poco alguna sensación peligrosa con algún familiar Vale. relacionado con esto. Entonces, claro, no era un tema fácil de llevar en mi casa. Hostia, que de repente mi madre me tratase así, hostia, me marcó mucho. Entonces yo llegué al fin de semana, eso fue por partidos de Champions, martes o miércoles, yo llegué al fin de semana y mi madre no me quitó el dinero. Mi madre me volvió a dar los 10 euros y me dijo, ve a cenar con tus amigos, pásatelo bien, y si te sobra algo, si tú tienes esto para hacer como un pasatiempo, puedes seguir haciéndolo, pero de una forma responsable y de una forma mínima. Vale. Hostias. Azar de la vida. Esa semana hice una apuesta, yo creo que fue de 12 partidos, con 1 euro, que fue el que me sobró de la cena. 127 euros me llevé. La única apuesta deportiva que me he llevado en mi vida. Bueno, mentira si no incluyo alguna final de Champions en la que yo siempre decía, a ver, soy del Barça, el Madrid va a ganar. Pues mira, le echaba al Madrid, le echaba algo de 5 o 10 euros, la verdad, ahí lo reconozco, soy culpable. Bueno. Le echaba alguna apuesta a que el Madrid ganaba con gol de no sé quién, tal, alguna cosilla de esas, siempre rascaba algo de dinero y digo, a ver, Así si pierdo ganas este de dinero, alguna pero manera. pierde el Madrid la final de la Champions, yo voy a ser feliz. Los 10 euros estos me dan igual, pero oye, si gana por lo menos que yo también celebre algo, la verdad, lo reconozco, soy así. Algo así, pero excepto algo así, porque Madrid no pierde finales de Champions, yo gané esa apuesta. Yo gané esa apuesta de 12 partidos, pero con un gol de falta del Atlético de Madrid, creo que fue ante el Depor, fuera de casa, creo que fue Thomas Partey, un gol de no sé qué equipo de ahí. Fue una locura, mezclé. Yo cogí, cobré los 127 euros, se los di a mi madre y lo metí otra vez en la cuenta bancaria. Dije, deuda mentalmente saldada, y me alejé por completo. No volví a querer echar ruleta, dejé de hacer apuestas deportivas de estas de que te comento de 1 eurito y tal, me alejé. Mundo peligroso. Y yo noté, y yo ahí dije, hostia, pero es que el fantasy, cuando yo llevo a Gerard Moreno en el fantasy, que esa adrenalina que siento es la misma que cuando me estaba jugando lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces fue un poco volcar esas sensaciones que yo entiendo que como ser humano pues tenemos cuando a veces entramos en estos mundos del vicio y hostia, y me ayudó mucho. Entonces yo volqué toda esa tendencia que yo hacía al mundo de apuestas, muy banales y muy sin poco conocimiento, de creerme un sabio sin saber nada, y lo llevé al fantasy. Y es verdad que sí, habrá gente que los fines de semana grite cosas porque se va a apuestas deportivas, cosas que pones en riesgo, pues para mí incluso hay muchas familias que se han puesto en riesgo pues porque personas no tienen autocontrol. Claro. Y es que me parece un mundo muy peligroso, es que Sí, repito, sí. me parece un mundo muy peligroso. Y yo pues celebro un gol de penalti de los Chelsea como un puto loco. Claro. ¿Te parecerá mejor o peor? Yo siempre digo una cosa, cada uno en su vida privada y cada uno en sus cosas que celebre, porque encima estamos hablando de celebrar, no estamos hablando de ponerte mal, no, encima estamos hablando de alegrarte. Déjate que la gente se alegre por lo que quiera, porque esto me pasa mucho. Cuando yo comparto algún vídeo celebrando algún gol por el competitivo, hay mucha gente que se parte, que lo disfruta, que yo estoy igual, y otra gente diciendo, pero analicemos lo mal que está este chaval. Analízate tú el problema que tienes de que un chaval que se está alegrando en su casa de un gol, a ver si en el campo de fútbol quien grita el gol está loco. No, está feliz, déjale en paz, suéltame el brazo. Como Yo ayer lo decíamos, estamos a domingo, ayer estaba viendo mientras comía el partido del Athletic y yo tenía a Nico Williams en mi alineación, a la que vi que ponía el córner y la metía Vivian para adentro, lo celebré como un loco. Y luego, yo viendo la repetición de a ver si no la ha tocado nadie para que sea asistencia, porque si no aquí tenemos un problema. Sí. Y yo los 2 goles de Iñaki ayer, los 2 gritándolos como un locazo yo, porque en el competitivo lo llevaba yo. Y a mí, pues me parece una forma mucho más sana. Claro. Evidentemente que al final puedes pagar una cena con tu amigo a final de temporada, que puede haber una pequeña penalización dependiendo de la liga, como tú quieras, cómo lo gestiones, que en el competitivo son muchas horas las que le dedico y que puede salirte mal y perder una temporada, lo que tú quieras, porque yo también sé lo que es perder un competitivo al final. Hay muchas cosas que... Pero no me estás hablando la economía de mi vida. Y por hacer un poco de matiz, yo diría que el Betresístico para mí de los inteligentes, porque vives lo mismo y simplemente puedes disfrutar y llorar, pero sin que realmente pueda haber algo demasiado perjudicial. Porque sí puede haber algo muy beneficioso
Bueno, yo la verdad que honestamente en estos mundos no creo que la vida sea súper mega maravillosa. Si existen todas estas casas de apuestas, si existe todo este mundo del juego, creo que si hay alguien que vive de ello y gana grandes cantidades de dinero, será porque la casa siempre se lleva mucho más beneficio Exacto. de los que tal. Es mi perspectiva.